Hola amigos, saludos, buenos días para quienes en tiempo real están con nosotros en este podcast aquí en Castro Guerrero Producciones, en Facebook. También irá, con el favor de Dios, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase al canal de YouTube de Castro Guerrero Producciones. Entre al canal de WhatsApp. Vamos a compartirlo en las próximas horas aquí. Estamos también en Instagram. Doctor Fernando Pino Ricci, qué grato tenerlo acá. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Doctor Pino, buen día. Muchas gracias, Alejandro. Aquí atento a... Muy buenos días. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escucho. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Un poco lento su servidor de Internet. Hemos invitado en esta mañana de hoy, miércoles 7 de mayo, al abogado Muy laboyano Fernando Pino Ricci, de muchas ascendencia liberal. ¿Me escucha, doctor Pino? de ascendencia liberal. Doctor Pino. Sí, señor. Intentar cambiarme. Voy a intentar cambiarme porque no... No hay lío, señor. No hay lío. Queremos hablar del territorio de Pitalito. Queremos aprovechar el tema de moda a nivel nacional, la consulta popular. Preguntarle a usted, hablar de la consulta popular. Este programa Estoy en es un el... programa de periodismo en contexto, de análisis, de opinión, enfocado a la política, a la economía, y tiene un patrocinador, El Granjero, panadería, restaurante, asadero en Pitalito, en la carrera cuarta, calle novena esquina. Doctor Piero Ricci, ¿está recibiéndonos la señal? Sí, entonces elimine uno e ingrese el otro, doña Marta. Sí, Por entonces favor. termine. Sí, mejor ahí. Perfectamente, doctor Pino. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué novedades? Gusto en verlo. Gracias, ¿no? Novedades muchas. Ahora estamos de presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Normal. Lo vimos este martes en una tarde deliciosa, soleada, caminando en ese bellísimo desfile de los 75 años. Fue un éxito rotundo. Sí, muy bonito. Una demostración del sentido de pertenencia que tenemos todos los normalistas y que tienen los estudiantes que actualmente están en esa magnífica institución. Sí, perdóneme la pregunta, muy personal. ¿En qué año se graduó como bachiller normalista? Hace 200 años, más o menos. Eso fue en 1977, 1977. la Qué gloriosa bonito. promoción del 77. La gloriosa promoción del 77. Y podemos recordar a qué otros ilustres laboyanos de la época, por favor. Ahí es, conmigo estudió el doctor Hernán Castro Torres, estudió el doctor Benjamín Vinasco, estudió el doctor Gilberto Rojas Sánchez, estudió mi ex esposa Laura Elvira Rojas Molina, estudió Gladys Rojas Molina, odontóloga, estudió en la promoción de nosotros, eh, otro, ¿quién más? Ahí se me borra el Alfredo Molano, Betty Parra, en fin, vimos como cerca de 80 en los dos salones y terminamos y de esos 80 creo que más de 60 somos profesionales, gracias a Dios. Qué bueno, excelente, nos alegra mucho. Doctor Pino Ricci, lo veo en redes sociales, lo sigo, me gusta lo que comenta, lo que comparte, lo que controvierte. ¿Usted se considera petrista, progresista del pacto histórico? ¿En dónde está linderado? Porque lo conocemos de años como un liberal, liberal. Sí, precisamente por ser liberal de una convicción
una convicción bien profunda es que estamos apoyando de frente al presidente Petro. Hoy prácticamente estoy retirado de mi actividad política, pero puedo decir que pertenezco al pacto histórico. Sí, sí. No, no, sí, no está ejerciendo liderazgo político, pero usted es un referente para muchas personas, comenta, comparte y está en ese sector. Nos alegra mucho. Doctor Pino Ricci, reforma laboral, infortunadamente consideramos algunas personas que fue un error que se cayera en la Comisión Séptima del Senado de la República. Viene el 1 de mayo, el discurso del presidente Petro. A muchos nos gustó, a otros no. Nos gustó que recordara a Alfonso López Pumarejo, la Revolución en Marcha. Nos gustó que recordara a Uribe Uribe con su proyecto de educación pública en el Congreso de otrora, pero fue un poco agresivo, entre comillas, con el Senado de la República, específicamente, con el Congreso colombiano. ¿Considera usted que fue agresivo el presidente, muy fuerte, simbólicamente, con sus palabras, o no? Alejandro, es que mirando el toro desde las barreras, tenemos en Colombia en este momento una oposición totalmente obtusa, una oposición que se niega a debatir las reformas que ha planteado el gobierno. Entonces, precisamente eso generan esas reacciones que ha tenido que presentar el doctor Petro de la forma como lo ha realizado. Y al observar un Senado de la República como de nuestra digo, por lo que es del Huila, senadora Esperanza Andrade, oponiéndose a que se debata una reforma, o sea, archivándola sin debatir. A eso es que nos oponemos, a una oposición obtusa, una oposición sin liderazgo, una oposición de atajar todo porque es Petro, simplemente por esa razón. Entonces, al tener esa oposición tan obtusa, pues viene una reacción un tanto eh, eh, exagerada de nuestro presidente, pero indudablemente obedece a el clamor nacional que tenemos todos los colombianos que hemos apoyado las reformas, y es que el Congreso de la República no puede seguir evadiendo las responsabilidades, porque de lo que se está pretendiendo es que se despojen de ciertos privilegios a las clases dirigentes que ellos ahora, o sea, que los patrocinan y a los cuales ellos se deben. Y eso, por supuesto, que tiene que cambiar en Colombia. Petro. Sí, señor. Doctor Pino, ya nos entregó la noticia este martes en la tarde el flamante ministro del Interior del gobierno Petro, el señor Benedetti, el hombre de los escándalos, que la próxima semana empieza a hablarse en el Senado de la consulta popular. Creemos, la mayoría de los colombianos de las clases populares, creemos que va a pasar. ¿Qué concepto le merece esta propuesta del gobierno Petro de convocar a las urnas al pueblo colombiano a votar sí la consulta popular, que habla de esa gran, aparente, entre comillas, reforma laboral en beneficio de los más desfavorecidos? Sí, es que, como lo venía diciendo, con un término muy coloquial, es el papayazo que dio la oposición al no permitir que se debatiera en el Congreso. Pues el paso a seguir era hacer lo que hizo nuestro presidente, es convocar una consulta popular. Y ahora mataron el tigre y se asustaron con el cuero, porque al citar la consulta popular, y si, como confiando en Dios va a ser, se obtiene un respaldo inmensamente popular, será el campanazo para las elecciones del 2026, que muy posiblemente, y reitero, confiando en Dios, continuará el cambio con un candidato que determine el presidente Petro. Doctor Pino Ricci, a muchos
Digo a muchos, en el caso particular, perdóneme usted, me considero liberal socialdemócrata, pero desde el punto de vista como cristiano convertido al evangelio, un hombre de defensor de la familia, principios y valores, y en el marco del periodismo, justicia y verdad. A muchos nos gusta varias de las propuestas, de las iniciativas y de lo que ha logrado poner en marcha el presidente, como por ejemplo la reforma agraria. ¿Cuántos años hablando de reforma agraria? Se discutió en La Habana, pero hay otros temas como la seguridad ciudadana y el desorden público que hoy avanzan de forma significativa, de manera exponencial, con unas cifras alarmantes. ¿No cree usted que esto va a ser, entre comillas, el caballito de batalla de los más de 50 precandidatos, especialmente de derecha y extrema derecha, que hoy el discurso solamente es Petro y no hay ninguna clase de propuestas, sino cualquier circunstancia que el presidente salga, enciende el debate de las redes sociales y todo el mundo hablando de Petro? Y ahora con las cartas de Leiva de que es drogadicto, de que es indisciplinado social, pues eso está a primera plana de los principales medios nacionales de la oposición. ¿Sí podrá el presidente colocar un candidato con vocación de poder? Muchos lo vemos prácticamente imposible. No, no, Alejandro, no es imposible. Esos escándalos a que usted hace mención es la pulga dentro de un elefante. Es a lo que nos tienen acostumbrados los grandes medios, Caracol, RCN. Yo dejé de escuchar la Luciérnaga porque solamente engrandecen noticias, perdónenme la expresión, pendejas o para sorocos. Yo digo que debemos centrarnos en las cosas grandes que tiene el país. Eh, eh, Álvaro Leiva tiene un problema y es que su hijo tenía intereses económicos dentro del tema de los pasaportes. Petro, al darse cuenta de esta situación, lo desconectó del gobierno y es por eso es que está diciendo todo ese poco de pendejadas que no merecen atención. Aquí tenemos que ponerle atención a las verdaderas reformas, la que usted menciona, la reforma agraria, que se le ha dado un impulso real en este gobierno. Observe usted a Mancuso diciendo que entregó 440 propiedades y están en manos del hermano de María Fernanda Cabal, del hermano de Paloma Valencia, de los primos, de los tíos, de los abuelos que han quedado con las fincas. Esos son los temas grandes. ¿Por qué no observamos los 100 billones de pesos que se perdieron en el gobierno de Duque? Ese es un tema grande. Pero como los grandes medios no les interesan las reformas, entonces pretenden engrandecer unos problemas que no tienen ni siquiera por qué estar en los medios de comunicación, sino por los temas grandes de Colombia. Aquí tenemos que propender por la reforma a la salud, que son temas grandes, y Petro ha pisado unos callos muy grandes. Ahí vemos los hermanos del doctor Germán Vargas Lleras untados con el manejo de EPS gigantes y de platas en paraísos fiscales. Esos son temas grandes. El tema de Petro, si nos ponemos a hablar de presidentes, pues mire quién fue Turbay, mire qué fue Gaviria, el mismo Pastrana, que andaba en un avión con un señor que llevaba niños a las islas. Esos son temas que le sacan a los mandatarios, pero no es el tema grande. El tema grueso son las reformas que necesita Colombia y por eso estamos de frente apoyando al presidente Petro, porque los grandes medios nos quieren distraer y meternos en la cabeza de que cosas chiquitas nos pueden distraer para no darnos cuenta que el cambio necesita otros 4 años. Sí, sí, doctor Pino Ricci, pero ¿qué decir de los escándalos de este gobierno, de los presuntos dineros irregulares que habrían entrado, especialmente en la costa norte, de este problema de la señorita Sarabia con su antiguo jefe Benedetti, de Nicolás Petro con su ex compañera sentimental Day Vázquez,
de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y ese robo multimillonario que ya empiezan algunos exfuncionarios a aceptar, a aceptar cargos, a negociar principio de oportunidad. Usted que es abogado conoce los términos, entre otras cosas. Sí, pero esos son temas que son materia de investigación. Pero observe, por ejemplo, lo de los 100 billones de Duque, que nadie le paró bolas. Observe la ñeñe política, que ese pusilánime fiscal que tuvimos, Barbosa, ni siquiera investigó cuando se financió la campaña con dineros del narcotráfico a Duque. Eso no lo dijeron. Tampoco para la gran prensa es significativo que el 75% de los funcionarios de Uribe están presos o han huido. Mire el director de la UNRD de Duque que está volado, ya no aparece. Eso para los grandes medios no es importante. Pero los temas que se están tratando de lo del hijo de Petro y todos esos temas, pues son temas de materia judicial que se están investigando. Hay que esperar que se determine una culpabilidad dentro de nuestro sistema judicial. Eh, pero observe que los otros temas son muchísimo más grandes y no meritan una atención por parte de los grandes medios. Aquí tenemos que ponerle cuidado es a lo que se han robado de la salud, Alejandro, de por qué estas grandes familias ricos, tienen las fincas que entregó Mancuso. ¿Por qué? O sea, eso no lo entiende nadie. ¿Y quién patrocinó eso? Pues el gobierno de Duque, parte del gobierno de Santos y Uribe, porque Mancuso entregó los bienes y ahí están, pero están en las manos equivocadas. Restaurante Asadero Panadería El Granjero. Es el sitio para reuniones y disfrutar en familia del menú del día. Delicioso pollo a la bróster y la delicia de la panadería. Atención todos los días de 6 de la mañana a 11 de la noche. Carrera Cuarta número 913. Domicilios 313-680-6563. El Granjero. Nos podríamos quedar toda la mañana de hoy hablando de todas las irregularidades del gobierno Duque, del gobierno Santos, del gobierno del expresidente Uribe, hoy investigado, algo histórico en Colombia. Y no terminamos, porque infortunadamente la corrupción es la principal problemática, no es la guerrilla, no es el narcotráfico, no son los grupos organizados armados residuales, es la corrupción las que nos mantiene a la mayoría de colombianos preocupados y molestos en un país tan maravilloso. Doctor Pino Ricci, entonces ustedes están convencidos, los petristas, del pacto histórico, que el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego pone un candidato con vocación de poder y que tendrá las mayorías en las elecciones congresionales y presidente de la República en primera o segunda vuelta. No, tenemos que ponerlo en primera vuelta. Porque observe, Alejandro, ayer le compartí una columna de un doctor Sanín, que es un empresario entiendo, del eje cafetero, y expresaba lo que todos estamos pensando, y es que la oposición se quedó en un discurso de hace 25 años, en un discurso de que quieren arreglar todo, pero tuvieron 8 años de Uribe, tuvieron 8 años de Santos y tuvieron 4 años de Duque. O sea, ¿qué es lo que quieren arreglar? Pregunto yo. Si tuvieron 20 años para arreglar las cosas, ¿y qué hicieron? No hicieron sino robarse el erario. Mire, Uribe desprendiéndose del tema de Odebrecht, cuando Oscar Iván Zuluaga fue con Duque a Brasil a dejar una plata o a traer. O sea, desmarcándose de situaciones absurdas. Mire lo que dijo ayer Uribe diciendo que él había, en el juicio, que él había protegido al alcalde que mataron en Sucre, y Mancuso sale y lo desmiente y dice, no señor, el día que el alcalde denunció que lo iban a matar, al día siguiente Uribe le mandó a quitar los escoltas y dice Mancuso, abro comillas, Uribe le quitó los escoltas y nosotros lo matamos.
¿cómo se van a desmarcar de ciertos hechos históricos que tienen una connotación, primero nacional y llena de pruebas? Entonces uno no se puede desmarcar. Sí, Petro se ha rodeado de personas cuestionadas, ha habido problemas en la URND, ha habido problemas con Laura Sarabia, con su hijo, pero son minúsculas al lado de todas esas cosas grandísimas y de dineros que se han distraído, precisamente porque la gran prensa nos mete unas ideas y nosotros estamos convencidos de que lo malo es lo chiquito y no es lo grande, que son los cambios y las reformas que está proponiendo Petro. Sí, sería el doctor Cristo, es ministro, sería el señor Bolívar de Girardot, Cundinamarca, productor cinematográfico, sería la senadora hija del inmolado líder del M-19 asesinado. ¿Quién sería? ¿Cómo, señora Marta? La señora Pizarro. ¿Quién sería el candidato o la candidata ideal del lo que llaman ustedes la juntanza nacional? Tenemos muchos. Mire la oportunidad tan bonita que tiene el pacto histórico. Está Bolívar, que es un tipo interesante. Está la senadora Pizarro, muy buena también. No mencionó usted a la doctora Corcho, que para mí es una señora supremamente inteligente. A mí me gustaría también Roy Barreras, quien es un político de raca mandaca, fue el que organizó prácticamente la campaña electoral del doctor Gustavo Petro. Es un tipo que sabe meterse entre todos los círculos Es un y camaleón. Es un sabe camaleón dónde ponen, vallecaucano, claro, presuntamente corrupto. pero sabe dónde ponen las garzas. O sea, nosotros tenemos un dechado de candidatos, lo que no tiene la oposición. Imagínese una Paloma Valencia, una María Fernanda Cabal sin discurso, otra, no sé si vio usted a Paloma Valencia diciendo que tocaba que enarbolar la motosierra. O sea, volviendo a términos que el mismo Uribe le llamó la atención porque pues todo el mundo en el mundo relaciona la motosierra con Uribe. Entonces ellos mismos hablando, pisándose la manguera y el mismo Uribe les tiene que ya salir a llamar la atención. O sea, allá no hay con quién. Vargas Lleras, como dijo el columnista ayer, se quedó con el coscorrón, porque nadie lo quiere, es una persona impopular totalmente. Nosotros sí tenemos, lo importante es que nos pongamos de acuerdo en quién va a continuar con las riendas de Colombia y confiando en Dios va a ser uno de ellos. Me gustaría cualquiera de ellos, de los que hemos mencionado, cualquiera está bien para continuar con el cambio que necesita Colombia y dejar que los medios de comunicación nos manipulen como lo han venido haciendo siempre. Doctor Pino Ricci, usted como profesional experto en Derecho y Ciencias Políticas, ¿podría ilustrarnos un poco, tenga la amabilidad, de cuál es el debido proceso que debe cursar la iniciativa gubernamental de la consulta popular en el Senado y luego en donde para convocar al pueblo colombiano a las urnas? ¿Cuándo sería? ¿Antes de diciembre? Unas elecciones previas para refrendar ese gran pacto histórico o para que el presidente entienda quizá que que el pueblo colombiano no gusta de su gobierno? Sí, ese pueden ser unas primarias para eso, pero mire que las encuestas, mientras los otros bajan, Petro sube. El trámite, pues ya se presentó en el Senado tiene un término perentorio, entiendo que son 30 días para debatirlo y aprobarlo o improbarlo. Sería una torpeza que dentro de ese término no lo aprobara, porque pues nada más sano para una democracia que el mismo pueblo se exprese en las urnas. En segundo lugar, en caso de que el Congreso no lo apruebe o impruebe dentro de ese término, yo pienso que el presidente puede convocarla por decreto.
porque el Congreso estaría abstrayéndose a una obligación de debatir una propuesta que ha hecho el presidente con un marco constitucional, y al no hacerlo, pues el presidente quedaría habilitado para realizar esa convocatoria directamente. En el tema de la fecha, debe haber una coordinación, como siempre lo ha existido, con la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se determine una fecha la más conveniente. Otro aspecto que los medios de comunicación han sido muy prolíferos en molestar, en decir que cómo se van a gastar 500.000 millones, 600.000 millones en una consulta. Pues cómo se han gastado plata en Odebrecht, cuánto se robaron, Alejandro, en todas las otras cosas, y eso no les parece grave. Mientras que aquí se trata de que el pueblo se pronuncie, de que vayamos a las urnas y que de verdad digamos si queremos o no queremos. Y se constituirá en un apoyo o no al presidente Petro. Y así yo lo veo clarito, pero vamos a salir como hemos salido a las marchas que ha convocado el presidente Petro, hemos salido masivamente. En Pitalito hubo una situación apoteósica, no la del 1 de mayo, sino la anterior, que fue grandísima, el respaldo a las propuestas del presidente Petro. Y eso lo vamos a refrendar en las urnas, confiando en Dios. Aquí me escriben internamente, doctor Pino Ricci, que usted está viendo el país como Alicia en el País de las Maravillas, en el gobierno Petro, que todo va bien. No hay No, nada que no, ande no, mal, no, seguridad, claro. orden público, la economía. No, la economía está, indudablemente, revise los comentarios de los analistas y va muy bien. El tema de seguridad, hemos estado peor. Con Duque estuvimos peor, con Uribe no se diga. Uribe, con los falsos positivos, presentó una situación de un enmascaramiento de la tranquilidad. Aquí, con el doctor Petro, lo que ha existido es una mano tendida para proponer una paz total, que los grupos alzados en armas no la han tenido en cuenta. Pero la generosidad del gobierno siempre tiene que ir en ese sentido. Observe una cosa, ayer el ministro de Defensa, que es un general de la República, y eso tampoco es noticia para los medios, los grandes medios, ¿en cuántos años no había habido un general como ministro de Defensa? ¿Y quién lo pone? Un gobierno de izquierda. Te van a decir, no, es que eso es absurdo. No, es porque mientras Uribe le quitó una mesada al ejército, Petro se la devolvió. ¿Y qué dijo ayer el ministro de Defensa? Dijo que habían internamente dentro de las fuerzas militares y de policía personas torpedeando el proceso de paz. Entonces, y yo no descarto eso. Uno ve actitudes de un cilindro bomba que ponen en una carretera y nadie aparece a reivindicarlo. Eso es muy sospechoso. Eso es muy sospechoso. Eso es para generar zozobra. ¿Y quién en Colombia ha mandado, quién en Colombia ha ejercido su poder a través de la amenaza y de la zozobra? La derecha. Y la derecha, hay muchos militares que defienden esa derecha a ultranza, esa violencia y derecha de Laureano Gómez, que ya, gracias a Dios, creo que se está terminando. Pero la han defendido, y la misma derecha nos quiere tener asustados para pretender que el gobierno del cambio no está haciendo las cosas bien. Tiene el gobierno del cambio las mejores intenciones, y yo creo que tener un presidente inteligente, por lo menos que no le hacen los discursos como a Duque, que a Duque le tenían que escribir todo para que pudiera hablar, o oír a Duque cuando habló de los enanitos verdes en un foro internacional, que fue el hazmerreír de todo el mundo. Eso no es noticia, porque pues como fue Duque, entonces, mientras que un presidente como el que tenemos actualmente, que va a una instancia internacional y deja callados a todo el mundo porque es un tipo inteligente y que maneja el discurso económico, político, social de la mejor manera. Sí, usted tiene mucha razón en varios temas, aunque se ha precarizado últimamente el discurso
con esto del HP al presidente del Senado disgustó muchos sectores de la sociedad colombiana. Pero bueno, esa es otra discusión. Doctor Pino Richivea, nos gustaría, junto con usted y algunos otros líderes de la izquierda en Pitalito y el Huila, seguir discutiendo y hablando de estos temas de cara a lo que se viene para el país con miras a la consulta popular. Quiera Dios, pase en el Senado de la República. Sí, no, que por lo menos lo debatan. Es que con este presidente del Senado se ha impuesto de que nadie, no debaten. Entonces simplemente archivan las propuestas sin permitir que se haga un debate. El tema de HP, recuerde lo que le dijo el presidente del Senado, Ariel Ávila. No le dijo HP en una plenaria del Senado. O sea, él le están dando caldo de la misma medicina. Él lo hace lo mismo y después se queja. Entonces, mire el video que hizo Ariel Ávila diciendo que Efraín Cepeda se escandalizaba porque le habían dicho HP y a él no le dijo a Ariel Ávila lo mismo. Entonces, eso, el tema de HP puede ser honorable pensionado, honorable parlamentario, HP honorable parlamentario. Y yo lo que invito al Congreso es que debatan. Yo, por ejemplo, estoy aterrado de la falta de debate de nuestros parlamentarios. En el Huila tenemos que castigarlos. Yo no he escuchado a Carlos Julio González en nada en el Congreso. No he escuchado en este periodo Esperanza Andrade, solamente salió a decir que el hermano era un angelito y que ella votó a conciencia el archivo de la reforma laboral, pero usted no oye que digan una palabra. La misma representante del pacto histórico, la doctora, la representante, la profesora Leila Rincón Trujillo. Tampoco la he escuchado. Y este otro vanidoso, el Triana, que solo sale a despotricar de Petro, pretendiendo tener unos réditos electorales, hablando mal de Petro, cuando él es un discursero. Él estaría bueno para que fuera a los colegios, de colegio en colegio, declamando Renacuajo o esas cosas. Para eso está bueno él, pero en el Congreso, cero pollito todos los parlamentarios. Sí. Honorables parlamentarios, Edgar Artundoga Sánchez, ¿tiene este libro? Se lo recomiendo. Sí, lo conocí en su momento cuando Edgar lo lanzó. Sí. Da vergüenza más el Consejo Municipal haciendo reconocimientos a personajes ilustres del Huila. ¿Se dio cuenta de lo que pasó en el Consejo en las últimas horas? ¿O no le pierde tiempo a eso? No he mirado a qué personaje se refiere. Lo invito a seguir la página de Facebook del Consejo Municipal, que por sugerencia nuestra, el expresidente del Consejo de Cambio Radical, Germán Gonzalo Díaz, pues empezó a transmitir vía Facebook Live las transmisiones del Consejo. Yo las disfrutamos muchísimo. Doctor Pino Richie, por favor, permítanos una conversación en los próximos días para seguir hablando de la consulta popular. ¿Le parece? Claro que sí. Atento, y me encanta este tema para votar corriente de cosas de actualidad. Bueno, y me dará su concepto del Consejo Municipal de Pitalito, por favor, tenga la amabilidad. Doña Marta Cobos en la producción. A ustedes muchas gracias por comentar, por compartir. Este programa, este podcast también se verá en nuestro canal de YouTube. Suscríbase también al canal de WhatsApp. Síganos en Instagram, Castro Guerrero Producciones. Con permiso.